Cuando López Obrador, el presidente de México, se fue a Cuba, eso fue, pienso, en marzo de este año, ante la televisión cubana, dices que Cuba necesita una revolución dentro de la revolución. ¿Se puede explicar? ¿Y eso fue también una idea de Cuba o no? Desde 1959, cuando triunfa la revolución, yo creo que siempre se pensó en la idea de no parar nunca la revolución. Si no era posible, y no ha sido posible en 60 años, en más de 60 años, detener el proceso de la revolución. Pero por supuesto tenemos que hablar de etapas de mucho activismo y de etapas también de mucha resistencia. Yo soy de las que siempre hablo de las conquistas tradicionales, de las conquistas primeras de la revolución, por supuesto educación, salud, deporte gratuito y universal, pero también hay que hablar de nuevas conquistas. Y por eso es que yo creo que nunca ha parado la revolución y que siempre tenemos que reinventarnos dentro de la revolución. Yo hablo de evolución y también de revolución. Yo creo que son dos conceptos que tienen que ir a la par. Nos toca a las nuevas generaciones revolucionar absolutamente todo lo que nos planteamos o lo que se plantearon nuestros abuelos, lo que se plantearon nuestros padres. De hecho, en el concepto de revolución de Fidel se habla de que hay que cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y por supuesto hay una responsabilidad generacional de ir cambiando, de ir perfeccionando, de ir revolucionando todo lo que no ha venido funcionando y que por supuesto debemos cambiar. Cuba es una sociedad que evoluciona, que avanza, y como cualquier otra sociedad también tiene cosas que no funcionan. Entonces nos toca a nosotros los cubanos ir decidiendo sobre la práctica, sobre la marcha, aquellas cosas que no están funcionando y que hay que revolucionar. Pero yo creo que el término de revolución tiene también que estar anclado en nuestros principios fundamentales, que es más justicia social, que es mucha más participación ciudadana, que es solidaridad. Yo creo que sobre la base de esos pilares podemos estar hablando, por supuesto, de revolución todo el tiempo. El cambio a la dirección del mercado libre hace 15 años más o menos, ¿sigue o no? Sí, por supuesto. A ver, el país necesita una transformación, por supuesto, también en su economía o en las relaciones económicas. De hecho, en los últimos 10 años, específicamente en los últimos 5 años, podríamos hablar de importantes transformaciones económicas. Podríamos hablar incluso de una ampliación de los actores económicos en el país. Recientemente, hace apenas un año, se aprobó una ley de micro, pequeñas y medianas empresas donde se asegura la participación de un entramado importante desde el punto de vista económico que ya existía en el país y que ahora se le está dando, por supuesto, otro concepto jurídico y económico. Yo creo que eso tiene que ver con el compromiso del país de producir más alimentos, de reanimar nuestra industria, nuestras fábricas, de asumir que los pocos recursos naturales que tenemos los tenemos, por supuesto, que revalorizar. Yo creo que hay un concepto claro por parte del gobierno, de la dirección del país, que la solución es producir más. Y la solución para producir más es que todo el mundo o que muchos más sectores se incorporen en este sentido. Yo hablo de la ley de micro, pequeñas y medianas empresas, pero hay que hablar, por ejemplo, también de la ley de inversiones, que no es nueva. Lo que se ha venido es renovando también su capacidad y su ampliación para proveer al país de inversores extranjeros directos y hay muchas nuevas modalidades en ese sentido. Yo creo que el camino está trazado y lo que nos queda obviamente es que se ejecute con eficiencia, que se ejecute también con mucha celeridad para poder cambiar obviamente el estado económico de nuestro país. ¿Tenemos a esperar otras leyes más fuertes en esta dirección o no? Bueno, a ver, durante los últimos años se han tomado decisiones importantísimas, no solamente esta ley de nuevos actores económicos, porque mencioné la micro, pequeña y mediana empresa, pero también están las cooperativas no agropecuarias y otros actores económicos.
mencioné el tema de la ley de inversión extranjera, pero se han tomado medidas con el tema de la inflación, con el tema de la unificación monetaria, que durante tantos años también afectó nuestra economía. Yo creo que es un entramado de leyes, un entramado de regulaciones que indican, como le decía en la primera pregunta, a que haya siempre más justicia social, a que los pocos recursos que tengamos se distribuyan a partes iguales, a que el trabajo se valorice realmente y a que se produzca más en el país. La crisis actual en Cuba es muy grave. ¿Piensas que es más grave que dentro de una periodo especial o no? Imagínate, Rey, en el periodo especial yo tenía 13, 14 años. Ahora tengo 43. Sí, yo viví, soy consciente de una etapa muy difícil del periodo especial. Veníamos con relaciones económicas, sobre todo con el campo socialista, por supuesto, de favorecidas. Caemos en el periodo especial por las razones que todo el mundo conoce y yo creo que fue una época de mucha resistencia y de mucha creatividad, que fuimos saliendo poco a poco, gracias por supuesto a la colaboración internacional, pero sobre todo a la resistencia del pueblo de Cuba. Vinieron años quizás de recuperación y lamentablemente en estos momentos nos encontramos en una situación económica muy compleja, como tú mismo estás diciendo. Yo debo mencionar aquí que durante toda esta etapa, no solamente en el periodo especial, sino también antes y ahora, no podríamos dejar de mencionar la política de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, que obstaculiza el desarrollo del país y lo ha obstaculizado durante todos los años en que ha estado impuesta, ya son 60 años. De manera que hemos tenido que desarrollarnos también bajo una política de cerco económico y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de la situación económica del país. Viene esta etapa y tendría que hablar también de finales del 2019, donde hay un recrudecimiento severo, quirúrgico de esas medidas de bloqueo. Y viene la pandemia que también afectó al mundo entero y a Cuba especialmente. Estamos hablando de un país subdesarrollado, de una isla de pocos recursos y nos afectó por supuesto enormemente y en esa época también se recrudece el bloqueo y entramos ahora en una etapa de recuperación post-pandemia que lleva tiempo recuperar, lleva mucho sacrificio, lleva mucha inteligencia y por supuesto creatividad para poder ir sorteando todos los obstáculos que nos impone la política de bloqueo, pero que también nos impone, por supuesto, nuestras propias dinámicas internas. Por tanto, yo no podría comparar entre un periodo y otro. Creo que cada periodo tuvo sus características. Este periodo tiene sus características también. Yo hablaba de bloqueo y, por ejemplo, el bloqueo no es nuevo. Es ya una política de 60 años, pero sí es nueva las maneras de aplicar ese bloqueo. Y yo creo que ahí marca un poquito la diferencia entre una etapa y otra. Y lo más importante yo creo es hablar en positivo, que ese hilo conductor que nos ha hecho estar hoy aquí, es decir, estar hoy los cubanos de frente, imponiéndonos a esa realidad, es justamente nuestra capacidad de resistencia y de creatividad ante estas adversidades. Y, bueno, yo pienso que es más severo que antes. Exactamente, yo coincido contigo, es decir, estamos hablando de una situación económica de Cuba, pero que está insertada en una crisis mundial, en una crisis global de seguridad alimentaria, sanitaria. Es decir, ahí no es solo Cuba la que hoy está viviendo una situación económica compleja, yo creo que en el mundo se aprecia de esa manera, lo que pasa que en el caso de Cuba tiene también otros factores como la implicación de las medidas de bloqueo contra el país. Uno de los sectores más importantes de la economía del país es el turismo. Y justamente en el periodo de pandemia fue de los sectores más afectados en el mundo entero. Entonces, hablamos de la recuperación del turismo, hablamos de que es importante que se recupere el turismo a Cuba, pero también hay que ir a las tendencias internacionales y regionales. ¿Qué está haciendo el público europeo? Que es uno de los principales emisores de turismo a Cuba, quedándose en la región. La gente todavía tiene inseguridad para salir de sus casas, de sus países. Por tanto, hablar de una recuperación del turismo en Cuba depende también de una recuperación del resto del mundo. Estamos hablando de un mundo absolutamente interconectado. Entonces, a veces un fenómeno que quizás nos queda lejos nos influye directamente y es el caso, por ejemplo, del turismo. ¿Cómo es el turismo ahora? Antes,
Cuba tenía como 4 millones. Casi 5 millones, casi 5 millones, y se ha venido recuperando poco a poco. No, no llega, por supuesto, no llega a las cifras de... Pero es menos de 2 millones, ¿no? No, un poco menos de 2 millones. ¿Cómo se ve la evolución? ¿A 5 años o a 10 años? ¿Cómo se ve eso? A ver, es que la evolución... Sí, por supuesto, es que la evolución de un país no depende solo de un sector. Es decir, estamos hablando de una crisis multidimensional. Y Cuba, país subdesarrollado del tercer mundo, país con muy pocos recursos naturales, aunque sí muchísimos recursos humanos puestos a disposición del desarrollo del país, sería quizás irresponsable hablar de un tiempo de recuperación. Por ejemplo, yo les tengo un dato. En los últimos 14 meses, en los últimos 14 meses, que han sido los primeros 14 meses de la administración Biden, donde prácticamente todo el mundo pensaba que iba a cambiar las políticas de bloqueo, como lo hizo Obama en su momento, y ha sido todo lo contrario, es decir, se ha mantenido prácticamente, inercialmente, las políticas de bloqueo. En esos primeros meses de la administración Biden, nuestro Producto Interno Bruto hubiera podido crecer casi un 4, y tanto por ciento si no hubiéramos perdido tanto dinero. Entonces uno dice, bueno, ¿podríamos o no podríamos recuperarnos? ¿Podríamos o no establecer muchas más relaciones comerciales con el mundo? ¿Podríamos o no poder llevar, por ejemplo, la producción de medicamentos de nuestro país a los niveles antes incluso de la pandemia? Es decir, hay muchos factores que tendríamos que tener en cuenta para hablar de una evolución positiva de la economía de un país, pero depende mucho también, en el caso de Cuba, de las políticas de bloqueo. Para desarrollar un país económicamente, hoy hacen falta financiamientos, y justo por la política de bloqueo prácticamente es imposible, y hay datos concretos sobre eso. ¿Qué se puede esperar por los cubanos para recuperar corriente? Bueno, a ver, ahí hay dos cosas con el tema de la situación electroenergética del país. En primer lugar, yo tengo que mencionar la imposibilidad de acceder a financiamientos importantes para poder modernizar y para poder reparar nuestras plantas generadoras de electricidad. Y eso ha venido acumulándose en los últimos años. Y por supuesto ahora tenemos una situación crítica en ese sentido. Pero no solamente la imposibilidad de acceder a los financiamientos, hay que hablar también de la imposibilidad de acceder al combustible, a los combustibles. Es decir, a mediados del 19 vivimos todos los cubanos una cacería prácticamente en el mar para poder permitir o asegurar las condiciones de puerto seguro para muchos buques que traían petróleo para Cuba. Y eso forma parte de la política cada vez más agresiva del gobierno de Estados Unidos. Y en segundo lugar, yo creo que hay que mencionar un plan, una planificación interna del país para ir poco a poco modernizando esas plantas y buscando también otras alternativas para la generación de energía. No por gusto, Cuba se propone para el 2030 llegar a un 25% de generación de la energía a través de la energía renovable, porque somos una isla, porque nos sobra el sol, porque podemos, por supuesto, buscar otras fuentes de generación de energía. Pero reitero, para eso se necesita también financiamiento, porque para eso hay que cambiar la infraestructura en el país, para eso hay que hacer inversiones en función de poner a trabajar esas energías renovables. Por tanto, estamos hablando, volvemos al mismo punto, volvemos al punto de poder salir al mercado internacional, poder establecer negocios como un país normal, como lo hace cualquier país del mundo, y lamentablemente siempre vamos a tener el obstáculo de las leyes financieras y de bloqueo contra Cuba.